en Estados Unidos pues los políticos estaban a la orden del día, y aquí pues estas cosas nos han costado más. Simplemente es una constatación de un hecho que por otra parte no debe significar nada. Por tanto, yo creo que ese tipo de herramientas es posible que sí que las veamos en la campaña generales. Yo preveo que empezaremos a ver herramientas de movilización masiva y del electorado, ¿no? Intuyo que irá la cosa por ahí, más allá del Facebook o de los Twitters, que por supuesto yo creo que serán ya de uso común entre candidatos, contestando ellos mismos o sin contestar. El ruido, yo creo que es que esto no cambia, es decir, en un canal de comunicación siempre hay ruido, o sea, cualquier canal de comunicación por defecto ya va a tener ruido. La cuestión es desbrozar, ¿no? Y ahí es donde entra el usuario. Lo bueno es que en Internet el usuario tiene esa posibilidad. Tiene la posibilidad de, precisamente por las características del medio, de contrastar lo que se le está ofreciendo en algún lugar. Y por tanto entiendo que el tema de ruido no debería preocupar, sino que bueno, pues es algo consustancial a este nuevo canal. Como la información es brutal, pues el ruido también es grande, ¿no?, que se genera. Y participación, pues sí, efectivamente, podemos participar más, pero seguimos estando en pañales en la participación también. Porque una cosa es que la gente pueda expresar sus opiniones, que está muy bien y que en este momento pues es algo que estamos haciendo todos, y otra cosa es que esa propia gente sea capaz de participar, por ejemplo, en la forma en la que los partidos políticos estamos haciendo las cosas, ¿no? Y ahí todavía estamos en pañales, ¿no?, también. O incluso, ¿por qué no?, votar quién es el candidato o pasar a otros medios de participación un poquito más avanzados. Yo creo que por ahí vendrán muchas cosas, pero necesariamente tendrán que venir a través de un replanteamiento de cómo funcionan los partidos políticos. Muchas gracias, Ricardo. No sé si tenemos tiempo, Carlos, para alguna pregunta más. Vamos por... Hombre, hemos tenido de todo en Twitter. Desde consejos para el señor José Manuel Alonso, que monte una tienda de lapiceros, hasta la Virgen del Pilar, que ha tenido mucho éxito, por no hablar de Rocos y de Freddy y cosas un poco extrañas. Pero no, ha habido también preguntas muy serias. Algo que sí querría yo que de alguna forma nos diferenciaran los representantes de la mesa, y sería una pregunta creo que muy rápida. ¿Hasta qué punto consideran las redes sociales como parte de su ocio o de su obligación? Gracias. Más que nada por responder, porque creo que alguna iba dirigida a alguna apreciación Elena, sí, que yo he hecho. Es verdad, quizás tiene razón quien ha introducido esa apreciación, porque es verdad que los políticos debemos dejar de pensar que las redes sociales solo están para el tiempo libre, porque es una herramienta más de trabajo. Eso sí que yo lo entiendo perfectamente. Pero tengo que decir, y aquí está el director general de tecnología y alguien de la página de la web municipal, que no sé por qué los de informática del ayuntamiento no nos dejan entrar en el Facebook. Entonces, difícilmente nos dejan entrar en Facebook, pero luego no podemos ni meter comentarios. No sé si alguno, igual es mi ordenador que va mal, pero le pasa también a mi secretaria, con lo cual imagino que es general. Sí, entiendo perfectamente que las redes sociales sean un instrumento de trabajo y se puedan utilizar como forma de trabajo, igual que es el prepararte una conferencia, una charla, o el prepararte la moción que te toca defender en el pleno municipal. Gracias. Sí, bueno, yo, sin que sirva de precedente, voy a defender al Partido Socialista. No tienen que cambiar el ordenador. Yo funciona correctamente Facebook y suelo utilizarlo en la mesa del despacho. A mí no me deja. Y termina. Sí. Eso sí. Es que te he pedido 2 veces que me cambies el ordenador y no hay manera. Yo no tengo ningún problema para funcionar con Facebook. De hecho, nosotros hemos lanzado varias iniciativas ya en Facebook, y anuncio ya hoy la que vamos a lanzar siguiente, que es: vamos a preguntar a los usuarios qué opinan sobre la liberalización de horarios de comercio con el tema de Puerto Venecia. Yo lo digo ya, para que todo el mundo nos pueda dar su opinión sobre qué les parece esta cuestión de la declaración de interés turístico. El impulso del par es claro de la iniciativa, y entonces vamos a recabar esas opiniones. Yo lo que sí que lo he dicho, creo que desde mi primera intervención, yo creo que es una herramienta
sobre todo para los partidos que no están dentro del... pues que no tienen este funcionamiento tan mastodóntico, voy a dejarlo ahí, en ese término, mastodóntico, como el Partido Socialista y el Partido Popular, porque existe vida fuera del Partido Socialista y del Partido Popular, señoras y señores, porque parece que aquí solamente existe el Partido Socialista y el Partido Popular, pero no, hay más fuerzas políticas. Y una de las benditas cosas que tiene las redes sociales es que los que no tenemos alcance ni llegada a los medios de comunicación formales y mayoritarios, tenemos la posibilidad de expresar nuestra opinión. Y por tanto, evidentemente, para utilizarla todos los días, para utilizarla... Un inciso, está llamando mucho la atención esa queja informática de Elena, pero vamos, estoy seguro que se lo solucionarán mañana mismo. Después de esta charla, seguro que mañana a primera hora está solucionado. Tendré que arreglar dos porque yo también se lo tendré que agradecer a Carlos. Bueno, yo para terminar muy rápidamente, evidentemente las utilizamos constantemente, las utilizamos para todo. De hecho, nosotros ahora últimamente lo que hacemos es volcar nuestra agenda diaria y contársela a las personas que tenemos agregadas en todas nuestros perfiles. Y solo quiero dar un dato. Nosotros hace poquito hicimos un estudio de cuántas personas teníamos agregadas en todos los perfiles que forman parte de la galaxia o de la red dentro de Facebook de Chunta Aragonesista. Y nos salieron casi 22.000 personas. Incluida la Virgen del Pilar. Incluida desde dentro de un rato. Bueno, por alusiones se ha hablado de partidos mastodónticos referentes al Partido Popular. Dejemos la Virgen del Pilar un rato tranquila. ¿Cuál es el planteamiento desde Dolores y desde el Partido Popular? A mí en estos momentos me cuesta separar si es ocio o trabajo el acceso a las redes sociales. La verdad es que creo que son una herramienta y a mí me están empezando a resultar útiles y a la vez divertidas, con lo cual pues se une el ocio y el trabajo. Y yo tengo que decirte, Ricardo, que desde el ordenador del despacho tampoco me puedo conectar a Facebook. Iba a decir, va a ser la oposición, pero no, que Elena... No. Me puedo conectar desde la BlackBerry, me puedo conectar desde el ordenador de mi casa, pero desde el ordenador del despacho lo tengo conectado porque tengo restringido el acceso. No sé por qué, algo habré hecho para merecerlo. En cualquier caso, ya digo que yo creo que en estos momentos tiene este uso doble y esto pues es lo que voy a seguir haciendo y cada día un poquito más y mejor, espero. Se nos va a apuntar Dolores, además va a haber cuenta de Twitter enseguida y creo que ampliará las redes. La ayudaremos. José Manuel, cuando quieras. Abrirla, Tengo que hablar de la tienda de lapiceros. No, que mi amigo de la estilográfica moderna se enfadará conmigo mucho si le hago la competencia. Yo quiero un ratón que funcione la bola. Con eso ya me vale. Lo de Twitter, ya, en fin, en el despacho me parece ya algo increíble. Me conformaré con la Black, que sí que funciona, y me va bien. Decíais antes, planteabais antes algunas cuestiones. Sí, claro, evidentemente. Yo creo que cada vez más, igual que otros elementos, igual que redactar una nota de prensa, igual que... Ya. José Manuel, tu funciona, por favor. No funciona. No, sinceramente. A ver, vamos a aclarar esto. Un segundito, José Manuel. Yo con un rato que puse la bolita bien. Juan me parece que entra desde la BlackBerry. Acláralo. Hizo mucho esto. Y también el ordenador, Ricardo. Bueno. No, pero sí que quiero decir que sí que es evidente. Igual que la necesidad en un momento determinado de redactar una nota de prensa o de plantearse cómo vas a dar una rueda de prensa, forma parte ya del oficio de político, evidentemente ese manejo va a entrar a formar parte de esas cuestiones, ¿no? Y va a entrar a formar parte condicionando también la forma en la que te expresas, la forma en la que hablas y a quién hablas, ¿no? De todas las maneras sigue siendo, vuelvo a decir lo mismo que quería decir desde el principio, sigue siendo lo mismo, el sistema de comunicación puede condicionar las cosas, pero no puede cambiar determinadas cuestiones. Nosotros no vamos a preguntar a nadie, nos importa evidentemente qué es lo que piensa,
sobre los horarios, pero nosotros vamos a decir que no al incremento de horarios, porque forma parte de nuestro ideario político y a eso no vamos a renunciar independientemente de cuál sea el debate o los elementos que lleguen y que conlleven, porque hay determinadas cuestiones que es evidente que hay que mantener y hay que transmitir.